Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Julia Hernández Aragón. Nos encontramos ya en este cuarto día de jornadas de reflexiones y discusiones de Lidia Ángeles García González y de Vanessa Góngora Cervantes, quienes nos presentarán a continuación. Muy buenos días a todas y a todos. Y bueno, para no llevarme demasiado tiempo, comentarles que esta es una investigación que precisamente la doctora marco de esta estancia postdoctoral que está realizando en la maestría de análisis político de la Universidad de Guanajuato, y bueno, en la que he tenido oportunidad de tener algunas opiniones, ¿no? Del análisis de su investigación. Y bueno, esta investigación, en este caso particular, va a tratar, lo que les vamos a poner el día de hoy es sobre el hashtag Nosotras Tenemos Otros Datos, es en más amplia sobre movimiento feminista, pero también el activismo digital feminista, en donde ella va a hacer un análisis también de diversas colectivas que están teniendo formas de participación y de acción en el ciberespacio. Bueno, para comenzar, nosotros creemos que es importante pues dar el contexto, esta investigación lo ubicamos de esta manera. Tenemos que hablar sobre todo pues de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en México, en el marco de la estrategia, una nueva estrategia de comunicación al que él le apostó y en el que también ya venía tiempo realizándolo cuando también había sido jefe de gobierno, que son las conferencias matutinas, ¿no? Entonces también análisis y pensar y reflexionar qué implica este tipo de estrategias de comunicación, y que bueno, pues coincide también pues con la etapa tanto previa pero durante la pandemia del COVID-19, ¿no? Sabemos también que se utiliza para dar un poco los informes diarios sobre la situación de la pandemia, ¿no? Entonces eso también se tendría que mencionar. Y bueno, estas declaraciones textualizan la investigación, pues han sido un tanto pues polémicas, y no es que desafortunadas, pero por ejemplo, pues se ha mencionado no quiero declaraciones, pero en algunos momentos ha mencionado algunos roles, ¿no? O sea, ha hecho mención a roles y estereotipos de género, como decir que, por ejemplo, las mujeres son quienes cuidan mejor a los padres y a los enfermos. Ha habido una denostación del movimiento feminista en el discurso presidencial, ¿no? Primero como tratar de hacerlo como un tema secundario, pero ya después de las marchas que se han una posición más clara en contra, ¿no? Del movimiento feminista. También, bueno, lo más importante de esas declaraciones fueron algunas que se realizaron sobre la negación del durante la pandemia, que, bueno, de alguna manera contrastaba este discurso presidencial con el posicionamiento de otras áreas gubernamentales, de hecho, con los datos que se estaban dando desde el Secretariado Ejecutivo, y que pues hablaban, sí, de un aumento de la violencia, ¿no? Y esto se suma también a otras tanto declaraciones, pero también con las acciones de su gobierno, que son la reducción de apoyos a organizaciones de la sociedad civil, era ahí un muro, ¿no? Con la participación de las OSCs, también la reducción de apoyos a refugios de mujeres y guarderías, aunque esto lo ponemos también como declaraciones, tal vez salen otras áreas de gobierno a desmentir y decir que sí, sigue habiendo apoyos y que no hay reducción tal del presupuesto, ¿no? Y bueno, específicamente respecto a lo que concierne a esta mesa de este Congreso, pues las restricciones de salubridad. Entonces, tenemos esta política de quédate en casa, y por lo tanto, pues coincide también con una etapa de la movilización feminista, pues que tiene que ver con las protestas digitales. Entonces, frente a estas declaraciones y estas acciones, hay una respuesta de las activistas, legisladoras y académicas, artistas, con un video que se tituló Nosotras Tenemos, y que inicia ya como tal el hashtag, y que también, además de Twitter, está también en Facebook y otras plataformas, en otras redes sociales. Un poco solamente para poner el marco teórico, porque lo vamos a vincular con las conclusiones que es bueno mencionar esta cuestión de la acción colectiva a través del Internet y las redes sociodigitales de Castells, que lo que nos dice este autor es que se trata ya de una nueva etapa reflexivos
que reconfiguran las relaciones tradicionales de poder comunicativo, ¿no? Y sobre todo van a quitar pues esa centralidad que tenían los medios de comunicación tradicionales, van estas movilizaciones colectivas, estas organizaciones, y van a ser más autorreflexivos y autogestivas. También el término de feminismo hashtag de Clark Parsons, que es como algo muy, muy importante y muy interesante, que es esto, nueva etapa del movimiento feminista a través de las redes sociodigitales, a quien ya le llama pues cuarta ola, o alguien quien dice que es un tsunami en realidad, ¿no? Pero que las características feminista a través de las redes es que son más horizontales, plurales y diversas, ¿no? Entonces hay un mayor impacto y visibilidad para el posicionamiento de la agenda feminista. De alguna manera yo creo que el impacto todavía lo tendríamos que estar viendo en el futuro, ¿no? Y también queremos mencionar el término de doble indignación que tiene Daniela Cerva en uno de sus últimos artículos, que es esta cuestión de decir y que queda muy bien para el hashtag. Nosotras tenemos otros datos de este movimiento, porque hay una indignación frente al acontecimiento del aumento de la violencia, por ejemplo, en este caso de la violencia doméstica durante la pandemia, la indignación por la respuesta de las autoridades, que está vinculada con el discurso de Andrés Manuel López Obrador en estas conferencias matutinas, ¿no? Bueno, el planteamiento del problema preguntas de investigación, no quiero leerles todas, pero están vinculadas con los resultados que ahorita nos va a dar Lidia, que es qué temáticas giran en torno al hashtag del nosotras tenemos otros datos, quiénes fueron las principales personas que estuvieron tuiteando, retuitearon, y pues también, por ejemplo, en dónde se ubican geográficamente estos tweets. El objetivo es explorar el contenido derivado de este hashtag de respuesta a la comunicación presidencial para analizar estas nuevas estrategias de movilización feminista y este posicionamiento frente al gobierno federal. Entonces me quedaría aquí para ceder. Y continuando en este aspecto con la parte metodológica y el objeto de estudio, se trató de un estudio exploratorio de análisis de contenido, donde se tomaron un corpus de 5,000 tweets del 6 de mayo, lanzó este video al 18 de julio. Utilizamos la herramienta de Twitter Archiver, que es un complemento de Google. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí dentro de los primeros resultados, lo que encontramos es que la mayor incidencia fue relacionado a cuando se publicó este video y este hashtag, que fue del 6 al 31 de mayo, es cuando tuvo más fuerza. Posteriormente fue decreciendo en junio y bueno, en julio ya los hashtags. La que sigue, por favor. Esto, bueno, lo anterior quiere decir que pues fue un momento en el que cuando al tiempo que se lanza por Twitter esta campaña, se crea una página de Facebook y bueno, ahí ya comienza un movimiento en este contexto de la pandemia, del COVID. En esta gráfica presentamos las principales temáticas. Aquí vamos nuevamente a retomar que está relacionado a en primer lugar, la promoción, la comunicación del hashtag, nosotros tenemos otros datos. El segundo es AMLO miente. Y el tercero es la visibilización de la violencia, ¿no? Entonces, aquí uno de los, enlazando un poco a las conclusiones, lo que podemos ver es que esta protesta digital se enmarca, como lo había mencionado la doctora Vanessa, en torno a este descontento de la negación de la violencia por parte de nuestro actual presidente. La que sigue, por favor. Y bueno, también una parte importante de los resultados es que ¿quiénes fueron los principales generadores de este tweet? Aquí anonimizamos, a partir de esta herramienta se puede ver quiénes fueron las personas, los agentes, las colectivas o las OCCs, y aquí anonimizamos y en primer lugar vemos una colectiva feminista. También vemos actores como actrices y en tercer lugar una activista. Entonces, esto nos permite ver que hay diferentes agentes dentro de una misma protesta, no solamente una colectiva como tal, incluso hasta un medio nativo digital, que puede ser, por ejemplo, La Silla Rota. La que sigue, por favor. Asimismo, dentro de las principales cuentas que retuitearon empleando el hashtag, nosotros tenemos otros datos,
El retuiteo es una práctica que se tiene dentro del Twitter para dar comunicativo. En este caso también anonimizamos a los periodistas, hombres, mujeres, y otro tipo de actores políticos, y principalmente pues estos agentes que les mencionaba, que fueron los activistas, pero también que son periodistas, y a las OCCs y, bueno, a las colectivas feministas. Esto es importante, vamos a mencionar, de que no solamente hay un solo agente dentro de una participación en línea, en una protesta digital, sino que son diversos los actores. La que sigue, por favor. Y bueno, dentro de las notas periodísticas y de digital, con el hashtag nosotras tenemos otros datos, encontramos principalmente al medio, hay otros pero que no tuvieron mayor frecuencia, pero fueron bastantes. Aquí es importante mencionar que no se, dentro de esta protesta, se replicó en otros países este hashtag, por ejemplo en Centroamérica, pero ahí no tomamos, o sea, hicimos, no llevamos este estudio a una transnacionalización feminista, ¿no? Que, bueno, podría ser dentro de uno de los objetivos futuros, ver de qué manera se puede llevar a otra esfera. La que sigue, por favor, dentro del mismo contexto de la pandemia. Y, bueno, las temáticas de las notas periodísticas con el en los periódicos, que también son agentes importantes dentro de la protesta digital, está, en primer lugar, la cobertura sobre incremento de la violencia hacia la mujer, sobre feminismo, Andrés Manuel López Obrador ante la negación de la violencia de género. Hay otros temas que bueno, ustedes los pueden ver ahí. Y bueno, la que sigue, por favor. Procedencia geográfica de los tweets. Aquí es importante ver de datos. Se puede ubicar, si es que el tuitero o la tuitera lo expone, la ubicación. En este caso, ustedes ven que en primer lugar se desconoce, es decir, muchos tuiteros. Y también, principalmente fue la Ciudad de México, Puebla y Jalisco. La que sigue, por favor. Conclusiones. Con el hashtag nosotras tenemos otros datos. Es característica de que estos movimientos sociales son altamente autorreflexivos. Las activistas y colectivos, tanto OCCs y redes feministas, fueron los principales comunicadores de este hashtag y, bueno, aquí habría que cuestionar si hay jerarquías tanto geográficas como de referentes tradicionales. Asimismo, hay otros agentes sociales políticos como partidos, influencers y periodistas no necesariamente vinculados con el feminismo. Es decir, polarizan, pueden ser agentes que polarizan la protesta virtual. La que sigue, por favor. Y bueno, finalmente, en este hashtag, se reconfiguran las relaciones de poder comunicativas en tanto se posicionan temas relevantes de agenda feminista, se constituye fuente de información alternativa y la protesta digital feminista también pues se ubica que es principalmente urbana. Sabemos de la existencia de protestas descentralizadas en zonas conurbadas, por ejemplo, al de Oriente de Estado de México, y bueno, es importante tomar en cuenta que este movimiento es más de corte urbano. Y finalmente, en el marco de la pandemia COVID, nosotras tenemos otros datos, alternativa con repertorios de acción virtual, protestas, debates y conversatorios que hacen frente a la creciente estigmatización del movimiento feminista del actual discurso presidencial. Muchísimas. Ya cederle también la palabra a la segunda ponencia que nos estarán impartiendo Dalia Morquecho, tenista, y Citlali Stephanie Pérez Luque. Pues sin más, igualmente le cedo el audio. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Dalia Morquecho, soy estudiante de la licenciatura, de la maestría en comunicación en la Universidad Iberoamericana. Vamos a hablarles de una investigación que planteamos en 2019 y pero cuando comenzó la pandemia nosotros nos planteamos cómo podemos reflexionar sobre el impacto de la COVID-19 bajo la lógica de los estudios culturales, ¿no? Esa clase. La pregunta de investigación con la que partimos es ¿de qué forma se han presentado los elementos de la tríada de los estudios culturales, raza, clase y género en el marco de las categorías de subordinación
en el fenómeno de la pandemia asociada a la COVID-19, y uno de nuestros principales objetivos es encontrar una relación empírica justo de lo que ocurre en la realidad, y con estos postulados teóricos a comentar. Entonces, ¿por qué escogimos este tema y por qué nos preocupó al principio de la pandemia? Pues además de que pues, era una situación mundial, que es importante establecer reflexiones sobre los efectos que tienen sobre nuestra vida cotidiana, ¿no? Modificaron nuestras relaciones sociales, modificaron cómo nos entendemos, pensamos económico y político, y bueno, a un año de este fenómeno aún no tenemos la certeza de cuáles son los efectos a largo plazo de la COVID-19. Brevemente, pues, un pequeño que, bueno, oficialmente la COVID-19 pues fue declarada el 31 de diciembre de 2019 en Wuhan, China. Y finalmente es entender que el virus COVID-19 es la enfermedad derivada del COVID. Entonces nos planteamos reflexionar sobre el privilegio de clase. Pues hay que entender que el virus de las naciones y los proyectos sociales, políticos y económicos. Saca a relucir las capacidades del sistema de salud público y el acceso pues, a la salud como un derecho humano, por un lado sí, pero por el otro también la capacidad de acceso ante una situación de contingencia, ¿no? Y además, no solamente la elaboración, sino la efectividad de estas de acuerdo a cada país. En este sentido, pues estamos hablando de que también va a haber que cierta cultura política y que esta cultura política está asociada a los niveles educativos. Por ejemplo, en México, los días 19 y 24 de marzo hacíamos la de sana distancia, y este plan suponía que teníamos que encerrarnos, ¿no? Una cuarentena, y esto conllevaba al cierre de establecimientos, y por lo tanto, pues nuestra economía empezó a colapsar y a tambalearse. Hall determina que existen 3 posibles lecturas de todo contenido cultural. Entonces, hay que entender que el fenómeno de la COVID-19 es un fenómeno social y cultural. Por lo tanto, entonces, en este fenómeno existen 3 lecturas. Una sería en sentido hegemónico, y aquí voy a poner unos ejemplos bastante empíricos. Por ejemplo, la preferente. Aquí podemos que acataron la medida de sana distancia, es decir, que hubo personas que inmediatamente el gobierno les dictaminó que tenían que quedarse en sus casas, lo hicieron porque sus condiciones económicas se lo permitieron, y no cuestionaron este tipo de medidas. Hubo la negociada, cuando el emisor y el lector aportan sus significados, ¿no? Aquí podemos colocar a las personas que sí acataron las medidas del gobierno de México, pero con sus condiciones, cubrebocas, sí, lavado de manos, pero no puedo dejar de salir porque mis condiciones sociales y económicas pues no me lo permiten, no me permiten que yo no pueda salir a trabajar. Posibilidades, voy a acatar esta lectura de la hegemonía para el desarrollo, a lo largo del desarrollo de la pandemia. Y finalmente tenemos la oposicional, donde se rechaza el mensaje. Entonces aquí tenemos a personas que no creen en el discurso hegemónico, pues lo que dice el gobierno. Entonces no creían que existiera la COVID-19, no creían que se fueran a enfermar y que los fuera a alcanzar. Y por lo tanto, pues en medida de lo que modificaron sus rutinas, ¿no? Tampoco acataron medidas de salud, y eso tiene que ver justamente con los niveles socioeconómicos de cada familia. Para entender y relacionarlo con un poco lo que les comento de Hall, pues hay que entender que pues estamos inmersos en un entramado de lenguaje, cultura y poder en el que varios actores ingieren en la búsqueda por posicionarse. Entonces, de acuerdo con Hall, vamos a enfrentar un proceso de codificación y decodificación, y que ese proceso de codificación y decodificación va a depender justamente de nuestro nivel educativo, social y político, ¿no? En ese sentido también vamos a hablar de las acciones que tuvo en las relaciones de género. Como bien Dalia ya planteó, el COVID-19 modificó la manera en la que nos relacionamos, la forma en la que vemos el mundo y, por supuesto, el modo en el que empezamos a interactuar
esta emergencia de salud consideramos necesario generar reflexiones y pensar qué ha pasado con las mujeres en este contexto. Para empezar, bueno, su acepción más simple y más reciente, género se toma como sinónimo de mujeres y parece ajustarse a los términos científicos de las ciencias sociales y se desmarca. Además, la categoría de género se ha utilizado para explicar la distinción que se hace entre hombres y mujeres, que, como dice la doctora Marcela Lagarde, está dado esto por una construcción sociohistórica que dota de ciertas características con base a las diferencias biológicas. Por su parte, Herner dice que si bien hombres y mujeres somos biológicamente distintos, los valores y las implicaciones las diferencias son consecuencias de una construcción dentro de la cultura. ¿Me ayudas con la siguiente? Los brotes de la enfermedad del COVID pues afectan evidentemente de manera diferente a las mujeres y a los hombres. En la pandemia lo que ha pasado es que se han exacerbado esas diferencias, esas desigualdades que ya existían. Se estima que las mujeres ocupan el 70% en el espacio social laboral en lo que refiere a los temas de salud que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con la profesión del hogar, que tienen que ver con, no sé, cargos como de enfermería, ¿no? También de igual forma, las mujeres están en la primera línea de la respuesta, que era lo que decía, cuidadoras, voluntarias comunitarias, en los trabajos del hogar. Esto sin considerar que son las mujeres las que realizan todas esas actividades de cuidado. Esta situación pues se agrava con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, pues el sistema de salud centró todos sus esfuerzos en la pandemia actual, dejando de lado los temas de salud que afectan de manera más específica a las mujeres. En este sentido, de acuerdo con Noel, los recursos están destinados a la emergencia de salud y esta situación pues se traduce en un aumento de la mortalidad materna y neonatal, un incremento en las necesidades que tienen que ver con la planificación familiar y un aumento considerable en los abortos en condiciones de riesgo e infecciones de transmisión sexual. En ese sentido, pues al cerrar los espacios laborales, así como los centros educativos a las mujeres, pues siendo las mujeres, como ya mencioné, las que ocupan la mayor parte del cuidado informal al interior de las familias, que en consecuencia esto limita posibilidades y oportunidades laborales, tanto económicas. Evidentemente, la configuración actual pone en mayor desventaja que los efectos económicos para las mujeres. ¿Me ayudas con la siguiente? Como bien Dalia lo dijo, esta investigación fue planteada a inicios de la pandemia, entonces quisimos actualizar datos al 2021 de cómo ha afectado esta pandemia a las mujeres. Estos son datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que en promedio en México se han reportado 611 incidentes de violencia familiar, ha habido 160 víctimas de lesiones dolosas, 46 víctimas de violación y 10 feminicidios. Estos son datos que se reportan, o sea, habría que considerar que eso se incrementa por todos los casos que no se denuncian. Durante el 2020, solamente se registraron más de 260,000. Acá también ponemos otros datos que tienen que ver con una investigación que publicó la Red Nacional de Refugios y Católicas por el Derecho a Decidir. Presentaron esta radiografía en la que se muestran los datos que tienen que ver con violencia hacia las mujeres. Esta investigación la realizaron del 3 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021, en el que se asesora vía telefónica a más de 500 niñas, adolescentes y mujeres adultas
También se atendió a más de 11.132 mujeres y además se muestran datos de cuáles de violencia que tienen que ver con el 75% de las víctimas que se comunicaron fueron agredidas directamente por sus parejas o exparejas, donde el 27% de los agresores tenían, el 29% usó arma de fuego y el 14% pues contaba con vínculos militares o políticos, lo que ponía en una mayor situación de vulnerabilidad. Siguiente. Finalmente, voy a hablar muy rápidamente por el tema del tiempo de cuál es el dilema racial de la COVID-19. O sea, como lo revisé, quedarse en casa se convirtió en un privilegio de clase, ¿no? No cualquier mexicano podía guardar cuarentena y tenía los medios para poder cumplir con las medidas de gobierno. Ahora hablando de la raza, hay que entender que raza significa lo diferente. A una especie de dominación, e incluso también raza tiene que ver con la negación del otro, tiene que ver con que somos distintos y que justamente la idea de raza, hay momentos donde se considera que los prejuicios se deben pues al color, ¿no? Y este color genera pues un odio irracional de una raza por otra. ¿Qué pasó con el tema de la COVID-19? De puntos claves de algunas notas periodísticas que nosotras investigamos. 3 minutos. Ok, afortunadamente muchas de estas noticias no se llevaron a cabo, pero una de las cuales nos llamó más la atención. Justamente se sugirió, ¿no? Hubo doctores en Francia que se realizaran las pruebas para vacunas en África. Afortunadamente, pues la OMS salió y pues comentó que pues esto no iba a ser porque justamente experimentar con comunidades que han sido históricamente colonizadas, saqueadas, pues están ellos en desventaja y todavía lo estamos utilizando como conejillos de India. Bueno, esa idea se rechazó. Finalmente, como revisamos, bueno, la investigación fue muy empírica y fue muy al inicio de la pandemia. Entonces, bueno, vamos a hablar de que nos seguimos encontrando en una emergencia de salud y que esta emergencia de salud deja relucir problemáticas. Esta investigación fue nada más como un punto de partida para que podamos establecer reflexiones sobre los impactos que tiene el COVID sobre la raza, la clase y el género. Muchas gracias. Bueno, toca el turno de Fátima Iracema Martínez Reyes con su trabajo Estrategias de vida de las mujeres rurales en el contexto de la pandemia COVID-19. Bueno, pues creo que ahora sí nos vamos a ir como a un contexto muy diferente al que se han estado hablando. Ahora nos vamos a ir de Oaxaca. Les comento, esta investigación es en conjunto con el doctor Matthew Lorenzen de la Unidad de Estudios Territoriales de la UNAM en Oaxaca. El título de la investigación es Estrategias de vida de las mujeres rurales en el contexto de la pandemia COVID-19 en la región de la Mixteca Alta. Nos vamos a centrar específicamente en 2 municipios. Uno de los municipios es Santo Domingo en Yanguitlán y el otro es Santo Domingo Tonaltepec. Esta imagen que pueden ver en el fondo de la pantalla de la diapositiva es un retén que se puso en el caso de Yanguitlán. En varias comunidades de Oaxaca y se implementaron, entre otras medidas, a partir de la pandemia, los retenes. Este es el ejemplo de Yanguitlán. Ahí está, bueno, se trata de mantener por lo menos las 12 horas del día y hay sanitización, ¿no? Y un poco de restricción para entrar. Ahora está un poco más relajado, pero cuando estuvo más dura la pandemia, en los meses de abril, de junio, julio del año pasado, pues sí hubo restricciones, no permitían entrar a nadie. Bueno, para comenzar hay que mencionar un poco algo que ustedes ya han mencionado, pero en nuestra investigación, pues los resultados que arrojamos sobre la literatura que ha emergido a partir de los impactos sociales y económicos del COVID-19 en las mujeres. Ha habido una literatura en el ámbito de la violencia contra mujeres y niñas, sobre el aumento de la carga de trabajo en el hogar a partir de pues, la cancelación de clases de los niños en el hogar, sobre los impactos de las actividades económicas de las mujeres, comercio a pequeña escala, el sector de servicios,
También, bueno, se pone en papel que los impactos de la pandemia sobre las mujeres rurales pues han sido particularmente duros. Sobre todo pues en situaciones donde hay difícil acceso o falta de acceso a servicios e infraestructura pública y privada. También las actividades económicas pues son muy inestables y están pues lo que predomina en las áreas rurales. Hay menos oportunidades laborales, hay más vulnerabilidad de la crisis del mercado y bueno, las mujeres rurales a la tierra y eso representa un problema muy fuerte y ahorita vamos a ver por qué, especialmente en esta situación de la pandemia. También detectamos que hay unas brechas en la literatura que precisamente por qué quisimos hacer esta investigación. Por ejemplo, hay falta de estudios sobre las estrategias que han implementado de subsistencia individual y familiar durante la pandemia. Las estrategias de afrontamiento se han recibido cierta atención en la literatura, pero estas estrategias pueden poner en peligro los medios de subsistencia, porque, por ejemplo, han sido pues pedir préstamos, gastar ahorros, consumir existencia de semillas o reducir pues el consumo de la alimentación que venían manejando, el tipo de alimentación antes de la pandemia. También tenemos que no se han realizado estudios sobre las estrategias de subsistencia de las mujeres en las zonas rurales durante la pandemia. Bueno, no en Oaxaca y tal vez en México, pues muy pocas, ¿no? Esta es la ubicación geográfica de los municipios que trabajamos. Tenemos que se ubican en la región de la Mixteca Alta de Oaxaca, es una zona montañosa, árida y de tradición indígena. Acá pues tienen un origen prehispánico. En el caso de Ñahuitlán, como pueden verlo, pues es el municipio más grande, tiene aproximadamente 1,200 habitantes contra mucho más pequeño, tiene 250 habitantes y la carretera panamericana atraviesa cerca de Ñahuitlán, atraviesa Ñahuitlán, pues mucho más comunicado, ha crecido mucho más que los otros municipios vecinos y aparte se encuentra pues muy cerca de la ciudad de Nochixtlán, que es como la ciudad pues más importante. Bueno, algunas gráficas para conocer cómo se distribuyen los sectores de trabajo en Ñahuitlán y Tonaltepec. Tenemos que en el caso de Ñahuitlán actividades están dedicadas al sector servicios, mientras que en Tonaltepec dependen mucho más de la agricultura y de ahí, bueno, les siguen otras actividades como la manufactura, construcción local y bueno, estas son las más importantes. En el caso de la repartición por género, en el sector servicios en Ñahuitlán, como es un lugar turístico, pues la mujeres, la parte roja de la gráfica pues representa a las mujeres y la parte oscurita a los hombres. Y en cambio, en el caso de Tonaltepec, pues las 100% local, hay comercio local. Y sí, bueno, de ahí vamos escalando, manufactura, agricultura, construcción, los hombres más metidos en la construcción, ¿no? En ambos municipios. Esto es un ejemplo de la actividad económica que desarrollan las mujeres en Tonaltepec. Ellas se dedican a cerámica de barro. Entonces, bueno, pues son dos imágenes de lo que producen y de cómo lo producen, ¿no? La metodología fueron entrevistas semiestructuradas con informantes de Tonaltepec y Ñahuitlán. Bueno, no se pudieron realizar estas entrevistas de manera personal por la pandemia, por la restricción. Tanto tiene la universidad, la UNAM, como también las poblaciones. Entonces, las entrevistas tuvieron que ser por teléfono. Usamos el método de bola de nieve de otros posibles personas que quisieran o que pudieran participar
en esta investigación. Y hasta el momento llevamos 19 entrevistas entre febrero ya de 2021. Han sido 10 en Tonaltepec, 8 en Yanguitlán, y la mayoría han sido mujeres, 6 hombres. Bueno, ahora ya son 13 mujeres. Nuestro método ha sido pues encontrar el punto de saturación de datos y donde ya comienzan a repetirse los mismos resultados o las mismas respuestas. Apoyado de investigaciones que han hecho pues compañeros anteriores en anteriores trabajos de campo, sobre todo en 2019. Bueno, vamos a dividir primero los impactos y luego las estrategias. Entre los impactos tenemos que no ha habido cambios significativos en las actividades económicas realizadas por los hombres. Es decir, la agricultura, ellos siguen yendo al campo, a sus terrenos, el cuidado del ganado se ha mantenido, y también en el caso de los hombres que se dedican a la construcción, eso no ha parado. Tenemos aquí que también algo muy importante han sido los programas del gobierno federal implementados en 2020. Por ejemplo, iniciaron antes de la pandemia, pero bueno, actualmente pues les ayudan en el sector de la agricultura, en el caso del programa Sembrando Vida, y en el caso también de la construcción con el programa de pavimentación de caminos rurales. En el caso de Sembrando Vida les dan aproximadamente 4,500 mensuales para la siembra de árboles y huertas, pero para poder acceder a este programa necesitan ser propietarios de cierta cantidad de hectáreas o, bueno, poseer la tierra. Y el problema es que por tradición, pues las mujeres no son herederas ni de propiedad. Entonces, la mayoría de beneficiarios pues son hombres. Bueno, también tenemos que alrededor de 15 mujeres han sido afectadas, que son quienes elaboran cerámica, y es la cerámica que venden a turistas, pues ya no llega. Esta cerámica se vende en un mercado dominical en la ciudad de Nochixtlán, que se canceló por la pandemia. También había 7 mujeres que preparaban comidas para turistas. Bueno, y en el caso de Yahuitlán, en el ámbito turístico, que fue de lo más afectado, hubo el cierre, se registró el cierre de 3 pequeños... 5 minutos. Gracias. Se registró el cierre de 3 pequeños hoteles, propiedad de mujeres, trabajadoras o mujeres que laboraban ahí. También se cerraron 3 restaurantes operados por mujeres. El mercado gastronómico, que afectó a 2. Hubo trabajadoras domésticas despedidas. Había, por ejemplo, mujeres afectadas a partir del cierre de cooperativas en las escuelas, y lo que más les afectó en general fue la cancelación, porque afectaron tanto al sector servicios, alimentos, bebidas y a la venta de artesanías. Bueno, ahora pasamos a las estrategias. Vamos a ir poco a poco. En el caso de Yahuitlán y Tonaltepec, tenemos que se incrementó por parte de las mujeres el uso de recursos naturales locales. Por ejemplo, el precio del gas, entonces comenzaron a usar leña en lugar de comprar gas. También comenzaron a recolectar algunas plantas para alimentarse de manera local, como el nopal, la flor de agave o quelite. A nivel local, implementaron como estrategia el cuidado de huertas, mayormente para autoconsumo, pero también el excedente comenzó a ser vendido a los vecinos. Sin embargo, la falta de agua pues representa un desafío. En algunos casos comenzaron a comprar y a criar más animales de traspatio, como pollos, guajolotes, conejos. También la venta de verduras que compraban de manera masiva, pues comenzaron a venderlo, los sobrantes. Vendían también huevos, carne de guajolote, conejo. Bueno, y algunas mujeres también comenzaron a hacer comida y a venderla de puerta en puerta. Por ejemplo, hacían pan, tortillas,
3. En el caso de Yahuitlán, que les comentaba, es la comunidad más grande, las estrategias fueron mucho más diversas. Por ejemplo... 3 minutos. Sí, gracias. Algunas mujeres que vendían en el mercado gastronómico, pues comenzaron a vender comida para llevar desde las casas. Se abrieron 3 pequeñas tiendas y lo que comenzaron a hacer varias personas, pues fue comprar y verduras en Nochistlán y luego le iban a vender a Yanguitlán, a su comunidad. Y bueno, también lo que les comentaba, la venta de puerta en puerta de pan, tamales, a todo. Y algo muy importante fue las redes sociales, ¿no? Se creó, por ejemplo, una página de Facebook y también varios grupos de WhatsApp, donde era clave para anunciar pues muchos productos. Y también se entrega en motos o en mototaxis, donde la mayoría son hombres, pero hay 2 mujeres involucradas. Esta es una fotografía pues de la página de Facebook de Yanguitlán, donde se ofrecen pues todos los productos, ¿no? Pan, maquillaje, ropa. Y bueno, como conclusiones tenemos que las actividades económicas de las mujeres han sido las más afectadas por los cierres de los comercios, de los mercados sobre todo en la producción artesanal y en los servicios. Pero es muy importante resaltar la agencia de las mujeres. Las mujeres no se quedaron quietas y han implementado diversas asistencias en respuesta a las crisis. Hay mayor uso de recursos naturales locales, agricultura a pequeña escala, lo que les comentaba, comercio a pequeña escala. Y en las entrevistas se evidenció que hay una necesidad para ser más resilientes. Les voy a leer rapidísimo este extracto de una entrevista que hicimos con una mujer y nos dice: aprendimos que no podemos depender constantemente de lo que se crea en Nochistlán. Nosotros como pueblo tenemos que poder subsistir en caso de que ocurra algo. Tenemos que poder hacer el pan que consumimos, cultivar más verduras, más fruta. La lección es que debemos ayudarnos unos a otros. Debemos comprar lo que producimos nosotros mismos. Nos dimos cuenta de que podemos crear nuestra propia economía sin depender tanto de otros lugares. Muchas gracias. Nuestra siguiente participante, nuestra siguiente ponente, Rocío Fuentes Valdivieso, va a estarnos presentando su trabajo. Hoy quiero presentarles un trabajo que he venido realizando, que inicialmente era sobre mujeres, porque es técnico nacional, y yo tenía mi proyecto de investigación para mujeres, maternidad y trabajo antes de que iniciara la pandemia, pero como tenía programadas mis entrevistas y bueno, mi material de investigación, justo cuando ya venía la pandemia y luego yo doy clases trabajo en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, escuchar a las estudiantes de medicina, mujeres médicas, a quienes les reconocí en ese momento su trabajo, su esfuerzo y también al ver a los y las pacientes COVID. Entonces de ahí empecé a centrarme en el catastrofismo y COVID, que realmente voy a compartir pantalla, pero realmente tal vez se debió ver espacio privado o espacios íntimos y catastrofismo y COVID. Van a ver de qué se trata y bueno. El objetivo de esta plática que yo les preparé ahora es analizar el catastrofismo como una de las consecuencias del aislamiento para evitar la propagación de la enfermedad COVID-19. ¿Cuál es la relación entre el espacio privado, el catastrofismo y la COVID-19? Y bueno, entonces utilicé una metodología con técnicas de investigación, entrevistas en profundidad, con la utilización de medios de rastreo de los casos de denuncia a través de las redes sociales. Las entrevistas se realizaron vía Zoom. Revisión bibliográfica, aparte para revisar los conceptos. Y a medida que fui desarrollando la investigación a lo largo del 2020, observé que había
muchas mujeres entrevistadas había una inquietud sobre lo que se estaba viviendo, y estoy hablando del mes de abril, mayo, y bueno, pues entonces empecé a ver la transformación de los espacios de pandemia, un cambio en lo que es el espacio íntimo, como es el cuerpo y la casa. El cuerpo, que ellas empezaron a manifestar dolor, una sensación de melancolía, incluso varias mujeres reportaron que sentían síntomas de tener COVID-19 y no se hacían las pruebas porque no había una combinación de manifestaciones físicas en el cuerpo humano de estas mujeres. Estoy hablando de que entrevistamos a 74 mujeres, todas mayores de 18 años y menores a 50 años. De ellas, de todas las clases sociales, no nos interesó tanto el estado civil, sino solamente nos fuimos con las ideas de catastrofismo. En un momento vemos qué es el catastrofismo. También vimos que la casa se había empezado a transformar, el comedor, cocina, observamos cambios principalmente. Después, la utilización, uno de los aspectos que me llamó la atención a partir de que les fuimos preguntando cómo se sentían, y vimos que la utilización de los electrodomésticos generaba conflicto. Uno de los principales conflictos que nosotras ubicamos a través de las 74 mujeres entrevistadas son dos: la licuadora por el ruido que hace y la utilización del horno de microondas, porque la sala se cocina, porque y a veces estaban trabajando varias personas en la misma casa, porque casi todas fueron en etapa productiva y reproductiva, y entonces principalmente el horno de microondas, que lo utilizaban más los hombres, principalmente jóvenes, que se calentaban ya hecha y dejaban sin recoger o limpiar el horno. Entonces, otro de los aspectos que generó conflicto a medida que se fue exacerbando estas mujeres fueron los medios de comunicación. En algunas casas volvieron a utilizar el teléfono fijo para cederle el celular, el teléfono móvil, o a los menores para que realizaran tareas. Después, otro de los aspectos de conflicto fue la televisión. ¿Por qué la televisión? Porque una de los hombres con respecto a sus canales favoritos o programas de televisión. Bien, ¿qué se entiende por catastrofismo? Se entiende como sistemáticamente finales desastrosos para cualquier situación, particularmente en lo político, social y económico. Así lo señala, tomé un de María Moliner, pero les quiero decir que el catastrofismo ha sido estudiado por la psicología y la psiquiatría. Bien, no quise entrar tanto en conceptos y quiero mostrarles más bien los resultados a medida que yo fui investigando. Encontré que en plural porque también me ayudaron para la obtención de datos estudiantes de medicina de lo que nos Politécnico, programas BEIFI, que consiste en formar estudiantes en investigación. Y bueno, a través de medios electrónicos, como les venía diciendo, estas entrevistas y estos datos, y más o menos para el mes de mayo, junio, ya estábamos teniendo los primeros datos de estas entrevistas, y bueno, algunos dando que la pandemia y el aislamiento llevó a las mujeres a percibir un conjunto de realidades que para algunas era incomprensible, dado que no repararon que se
estados alterados e inconformes con sus estilos de vida, pero que a través de la cotidianidad se ocultaban. Con esto quiero decir que este catastrofismo es ver de una manera, como su nombre lo dice, catastrófica, que viene algo terrible, que se va a acabar la vida. Muchas mujeres decían, es que esto ya es el fin del mundo, otras decían, yo ya no puedo más, y empecé a ver qué tanto estaba generando este trastorno, porque está muy ligado el catastrofismo, está muy relacionado con el trastorno. Y entonces empecé a ver cuáles eran los elementos que estaban ellas significando, como que les alteraban estos aspectos emocionales en sus vidas. Entonces, ver que los hábitos de limpieza de cada uno de los integrantes de la vivienda llevó a generar conflictos. Y uno de ellos, o sea, cuando nosotros empezamos, cuando hago una relación de qué se referían con respecto a la limpieza, varias mujeres en relación con los hombres que habitaban en el mismo espacio, pude ver que varias mujeres reportaron que ir al baño no se lavaban las manos, por ejemplo, y tocaban otras piezas como una taza, como el mismo horno de microondas, como la licuadora. Empezaron a haber choques por aspectos muy precisos, como no levantar, por ejemplo, los trastes y lavarlos, como solamente dejárselo la limpieza, dejarles la responsabilidad a las mujeres de la casa, y las mujeres, principalmente cabezas de familia o dinero, eran las que se tenían que responsabilizar de todo, sobre todo en aquellos hogares en donde habían varios integrantes, hombres y mujeres. Las mujeres hablan porque ellas asumieron los compromisos de una multidiversidad de ocupaciones. 5 minutos. Dentro de la vivienda. Gracias. Entonces, yo me topé con algo que yo ya había investigado antes, como la dualidad de los espacios. ¿Qué quiero decir con esto de la dualidad en la utilización de los espacios? Como por ejemplo que la cama era el lugar donde algunos jóvenes se ponían a tomar clases, por ejemplo, y otros en los espacios como el comedor, la cocina. Entonces, varias mujeres, de las 74 mujeres que entrevistamos, empezaron a decir que esta situación era para ellas que las rebasaba, que se sentían desplazadas de los espacios, pues percataron que a lo largo de su vida no habían convivido con su pareja más que ciertas horas del día, porque la pareja de 9 de la mañana a 9 de la noche, por ejemplo, y que no se habían dado tiempo para darse cuenta de los hábitos que tenían incluso las parejas, y uno de los que más mostraron, las 74 mujeres, como 27 comentaron que sus parejas eructaban de manera exagerada, excesiva, y que a ellas eso les molestaba, el uso de la pasta dental y el baño, ¿no? Entonces, ese conjunto de conflictos las condujo a cuestiones personales, y varias de ellas dijeron: ¿qué hice a lo largo de 12 años de casada? ¿Cómo es posible que yo he soportado esto? ¿Y cómo es posible que planchar? ¿Y cómo es posible que a estas alturas de la vida que yo he trabajado no tengo acceso a una televisión que yo pueda ver mi programa de televisión, por ejemplo? Entonces, todo este conjunto de cosas que parecen inocuas y para muchos 3 minutos. Nos llevaron a ver que esto generó pues este conjunto de emoción como el catastrofismo, si bien para los psicólogos y los psiquiatras es una patología, no se debe más que
como el conjunto de cuestionamientos sobre las vidas personales, dadas las condiciones que estas mujeres estaban experimentando. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Sin lugar a dudas, igual lo correspondiente a la pertinencia en esta mesa sobre lo que has investigado, ¿no? Esto seguido, pues me voy a permitir estar ya realizando mi presentación, mujeres en sus espacios público y privado en Parral, Chihuahua, y reflexionar a partir de ello sobre acciones para quienes son los tomadores y las tomadoras de decisiones en este ámbito local, pues, ello, sobre, ¿no? Comentarles acerca de localizado en el sur del estado grande de Chihuahua, y que tiene pues referente el colindar con el norte de Durango y pues estar en cercanía con Estados Unidos, del Paso, Texas. ¿Cuál es la problemática aquí? Hacía mención acerca de cada uno de estos escenarios que se han estado palpando, económicas, políticas, sociales, culturales, sociológicas. Esta cuestión del confinamiento ya se ha abordado también y está por demás también rebasado. El tema de qué se trata el virus y de que realmente pues la enfermedad está repercutida bajo esta denominación de COVID-19, ¿no? Entonces, la inquietud de que pues hacia la cuestión del espacio privado, pues el hecho de ya no acudir a las universidades por estar cerradas, de instituciones educativas en parques, entonces pareciera que nuestra guarida pues iban a ser los hogares, ¿no? En este caso, aquí una breve semblanza y reseña acerca de lo de marzo en que se suscita y se da a conocer por parte de la Organización Mundial de la Salud el hecho de que pues estábamos ante las circunstancias de la pandemia. Algunos le pueden estar colocando que no es específico con el virus SARS-CoV-2, sino que se trata de una sindemia, pero bueno, eso ya trae otros elementos como problemáticas del cambio climático, con cuestiones de, en fin, ¿no? Pero el tema que nos compete corresponde en específico a los impactos para el caso de las mujeres. ¿Cuál ha sido la metodología? Pues necesariamente que pregunte bien el armado de las entrevistas a cada uno de estos pues directivos y directivas de las instituciones de educación superior, funcionarios, tomadores de decisiones, ¿no? Sector empresarial. Hemos de estar señalando que, bueno, se obtuvieron diferentes resultados, los cuales en algunos momentos han sido publicados, ¿no? A manera de narración también de esos, pues, temas que se van adquiriendo. Y los otros, pues, también más adelante los resultados publicados en un artículo o en conjunto con un libro para las redes de las cuales formamos también parte, ¿no? Sin embargo, sí quise traer a este espacio algunos que han tenido injerencia y que pues no solamente ocurre en Parral, pero que se puede hacer un comparativo para las demás latitudes, ¿no? Y podernos recordar más cuestiones. En el caso de narrativa, porque no lo quise exponer como una cifra numérica nada más, es el hecho de contar con una experiencia de una mujer joven, estudiante universitaria, migrante temporal para estudiar en Parral, y que tiene que trasladarse con su familia, en la cual no hay suficiente red de conectividad. Creo que es un problema que está muy latente en nuestro país, por lo cual es un estrés para las clases virtuales y un encierro en su encierro por no poder en libertad de mostrarse tal cual, dadas sus orientaciones sexuales, y que sí generaban ella ese respiro de libertad al acudir cada día a la universidad, como el espacio en el cual era perteneciente a la comunidad universitaria. Ello a razón de
aislarse de territorios muy pequeños, territorios rurales en los cuales, dadas esas orientaciones sexuales, pues parecería que ella no tenía cabida y que era un respiro el convivir, ¿no?, con sus compañeros, con su espacio que lo da la institución educativa, como es la universidad, ¿no? Por otra parte, también el caso de una mujer indígena adulta, tarahumara, ¿no?, viviendo en comunidades en la periferia de Parral, y que, bueno, también tiene que generar un aporte de su ingreso destinado que nos han estado señalando las diversas instituciones, ¿no?, de salud, ¿no? El caso también de docentes universitarias, ¿no?, que se han incrementado su trabajo en casa, a la par el tener estas servicios de cuidado, estar siendo docente de sus propios hijos, ¿no? Y ahora pues educar y cómo distribuir ese tiempo, ¿no? Ya sea de manera sincrónica, o de cómo también dividir el espacio correspondiente a lo doméstico. Jóvenes, sí, que las veces se dieron de baja porque aquí se estila mucho que puedan estar estudiando y trabajando, y que si no están estudiando, no están acudiendo, pues la manera de aprovechar ese tiempo también lo está ingresar a ese mercado laboral, ¿no? U otros que realmente bajo la cuestión de estar desempleados, o de que las empresas familiares de las cuales devenían no les estaba dando ya el sustento que correspondía, ¿no? Aquí algo inquietante, y que ya con esto tiendo a estar finalizando, es que lo que estuvimos obteniendo algunas informaciones sobre el sector salud es que se fueron incrementando también el número de embarazos en adolescentes, en menores de edad, ¿sí? Y aquí es la cuestión de estos problemas de salud, sí, necesariamente de parte del sector salud, para decir pues que el cuerpo de la mujer pues no está preparado, no necesariamente para conllevar a embarazos, pero diciendo que no pasaría nada, a pesar de que si a lo mejor fuera por la cuestión consensuada, por amor, etcétera, sino que detrás de ello, y esto es lo inquietante, no alarmante, la fase de confinamiento, ¿no? Y entonces, si no había esa relación hacia el exterior, pues las violencias entonces estaban incluidas en sus hogares, ¿no? Y aquí es la cuestión de señalarse que ese espacio privado entonces resulta tan seguro, ¿no?, como para resguardarse, ¿no? Y ese es otro tema del cual se desprende también estas investigaciones que se van recrudeciendo a razón de encontrar algunas y otras marchas se van funcionando, ¿no? Aquí igual necesariamente bajo estas reflexiones, pues que la pandemia no se vive, no se siente igual en cualesquiera de los territorios, a veces más acciones de manera inmediata en las grandes, en las metrópolis que tenemos a nivel nacional. Sin embargo, se va quedando relegado lo correspondiente a lo rural, a la periferia incluso de las propias áreas urbanas. En el caso de las mujeres viven su propia pandemia, bueno, en la propia pandemia como tal. Y bueno, ya con esto concluyo.